México vivirá este domingo la jornada de elecciones más importante de toda su historia. Más de 19,000 cargos de elección popular están en juego en una nación que se divide entre la esperanza de la renovación en el gobierno federal y el temor por el recrudecimiento de la violencia. A solo horas de que abran más de 13,000 casillas en todo el territorio nacional, las autoridades electorales dan garantías de seguridad y transparencia en el conteo de los votos, en el que no solo se definirá al sucesor o sucesora de Andrés Manuel López Obrador. También están en juego 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de Ciudad de México y 500 escaños para diputados y 28 para senadores en el Congreso. Los brutales asesinatos de 3 aspirantes a cargos locales en la última semana obligaron al despliegue de 27,245 militares y miembros de la Guardia Nacional que buscan garantizar la seguridad de electores y candidatos. Y en medio de la indignación y los pedidos de justicia, fue enterrado Alfredo Cabrera, quien en su momento fue asesinado. Era candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Su crimen, el pasado jueves, sacudió al país. Cabrera estaba a minutos de dar su discurso de cierre de campaña cuando un sujeto infiltrado como simpatizante le disparó en 2 ocasiones directo a la cabeza. En reemplazo del asesinado candidato estará Wendolyn Solís Delgado, su viuda, que buscará contar con el apoyo necesario en las urnas este domingo. Está respaldada por la alianza opositora PAN, PRI y PRD. El asesinato de Alfredo Cabrera no es el único que ensombrece estas elecciones. Jorge Luis Huerta, candidato del Partido Verde Ecologista de México a regidor en Puebla, fue asesinado a balazos al interior de su carro la tarde del viernes. Este es un informe de nuestra cadena aliada Imagen Noticias. Es calle. Estamos pasando. Es calle. El video de 21 segundos del asesinato del candidato Jorge Luis Huerta Cabrera inicia con el reclamo de Willebaldo Reyes, candidato a regidor de la alianza PRI-PAN-PRD. Lo golpea en la cabeza, se aleja y le llama a uno de sus hombres. Le dice algo y este se acerca amenazante con un celular en la mano. No va armado. Es este otro hombre, también de sudadera negra pero más amplia y sin logotipos, quien se acerca con una pistola. En ese momento Jorge Luis Huerta ya había bajado de su camioneta. Solo se ve al hombre disparar, teniendo en todo momento a un costado al otro candidato del PRI, PAN y PRD. Se escuchaban gritos. Y después, el cuerpo del candidato del Partido Verde quedó tirado detrás de su camioneta, donde una persona le presta los primeros auxilios. Absolutamente lamentable. El Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de México acordaron suspender las elecciones en los municipios de Chicomucelo y Panteló, en el estado sureño de Chiapas. La decisión, que afectará a la votación federal y local, fue adoptada en una reunión virtual de urgencia a raíz de los hechos de violencia registrados en estas zonas el pasado viernes. El reporte lo tiene Elena Lozano, nuestra enviada especial a Ciudad de México. Elena, adelante con tu reporte. Muy buenas noches, Hugo. Faltan menos de 24 horas para que México celebre sus elecciones generales, las más grandes de la historia del país. Sin embargo, no todos los mexicanos podremos acudir a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto. Por motivos de violencia e ingobernabilidad, las autoridades electorales anunciaron hoy que en 2 municipios, Chicomucelo y Panteló, del estado de Chiapas, sureste del país, se tuvieron que cancelar los comicios generales, ya que las autoridades no tienen la capacidad de garantizar la seguridad ni de los candidatos, pero tampoco de los ciudadanos. Lo que, atendiendo a diversos hechos de violencia y la imposibilidad de capacitar e integrar las mesas directivas de casilla suscitado en los municipios de Chicomucelo y Panteló, se determinó la no instalación de 101 casillas y, por consiguiente, este Consejo General, en ejercicio de sus atribuciones implícitas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, determina la no celebración de elecciones en los citados municipios. Este domingo 2 de junio, los mexicanos que sí tendrán la oportunidad de acudir a las urnas elegirán
20,000 cargos de elección popular, para ser exactos, 20,708, entre los que están la presidencia de la República, pero también la jefatura de gobierno, 8 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Senadores y de Diputados, así como los congresos locales y alcaldías. Uno de los temas que representará un reto para la próxima presidenta en México será el tema migratorio, recordando que México es un país de tránsito, origen y destino de migrantes y que este tema de la migración ya ha alcanzado cifras récord en el último año. En 2023, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó 2,5 millones de encuentros con migrantes de diversos países cruzando desde México. Es la cifra más alta desde que se lleva el registro. Del otro lado de la frontera, el gobierno mexicano ha utilizado la Guardia Nacional y el Ejército para bloquear el flujo migratorio a Estados Unidos. Cifras oficiales indican que durante los primeros 2 meses de 2024 se detuvieron a 240,000 migrantes en México, un aumento del 20% en comparación con la cifra mensual anterior. Pero esto ha tenido consecuencias graves. Lo que hemos visto es que el gobierno mexicano los está enviando otra vez al sur cuando los agarra. Y tienen que reiniciar su viaje al norte. Y eso los expone a mucho más peligros. Y están otra vez sujetos a las extorsiones y los crímenes que les puede pasar en el camino. El riesgo es tal que muchos migrantes deciden quedarse en México y no continuar hacia Estados Unidos. Así, la nación latinoamericana ha dejado de ser solamente un país de tránsito para los migrantes, a ser, por primera vez, un país destino. Muchos desisten del viaje. Y hay necesidades laborales y se encuentran trabajo en la Riviera Maya, en la Ciudad de México, en el norte del país, que es muy industrial. Estamos viendo muchos centroamericanos, algunos venezolanos, colombianos, que se están quedando permanentemente en México. Las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, han abordado el tema migratorio de manera muy superficial, pero esto podría cambiar. Creo que una vez que una de las candidatas sale electa, va a haber una necesidad inmediata de empezar a ver cuál va a ser su política migratoria. Saben que es un tema importante el futuro para gobernar, pero no es un tema importante para las campañas. Para analistas como CEO, la estrategia de la futura presidenta de México en cuanto a la migración también dependerá mucho de quién gane las elecciones estadounidenses el 5 de noviembre. Si Joe Biden, quien ha buscado acuerdos para enfrentar el problema, o si Donald Trump, que ha tenido un enfoque más combativo. Otro de los temas principales en la agenda del próximo o próxima mandataria mexicana será la relación con Estados Unidos, su país vecino del norte, con quien comparte más de 3,000 kilómetros de frontera. ¿Cómo afectarán o impactarán las elecciones de este domingo para Estados Unidos? Veamos a continuación. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos y la próxima presidenta mexicana deberá atender la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, en 2026, lo cual podría presentar algunos desafíos. Es muy posible que un próximo presidente en Estados Unidos intente durante la renegociación usarlo como palanca, como presión para negociar seguridad, sobre todo en cuestiones de crimen organizado y temas de migración. Según el analista Andrew Seal, a lo largo de los años la relación entre México y Estados Unidos se ha visto caracterizada por un baile de intereses en temas clave, como lo son el fentanilo y la seguridad. López Obrador ha cooperado con Estados Unidos, sobre todo en fentanilo, pero no al nivel que otros gobiernos anteriores. Entonces, yo creo que vamos a ver presiones para más cooperación, más intercambio de inteligencia entre los dos países, y la presidente que llega va a tener que negociar qué tanto está dispuesta a que se dé, en qué términos. Aunque la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, busca expandir la relación bilateral más allá de las drogas, también ha enfatizado estar más abierta que el actual gobierno a la colaboración con Estados Unidos. La visión populista nacionalista de López Obrador tiene una sola prioridad: mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder. Por otro lado, expertos como Marcela Anduiza advierten sobre los riesgos a la cooperación ante la hostilidad que se percibe desde el partido de Donald Trump en Estados Unidos.
desde el cual se ha normalizado la idea de una posible intervención militar en México para enfrentar el narcotráfico. El lado del Partido Republicano en Estados Unidos, ha habido un cierto discurso en el que se trata de revivir lo que ellos dicen es una nueva doctrina Monroe, que México hará lo que Estados Unidos diga que haga. Así, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum ha subrayado que México debe ser un socio y no un subordinado de los Estados Unidos. Siempre habrá buena voluntad para la coordinación, pero nos corresponde exigir también el respeto a nuestra soberanía. Más allá de los discursos, el consenso entre los expertos es que ambos países necesitan uno del otro y la relación bilateral seguirá siendo clave. Finalmente, informarte que a contrarreloj las autoridades electorales, Hugo, continúan haciendo su trabajo para poder instalar más de 170,000 casillas como esta en la que nos encontramos el día de hoy y que han sido desplegados a lo largo y ancho de territorio mexicano alrededor de 261,000 elementos de seguridad para intentar garantizar que los comicios se lleven a cabo de manera libre y en paz. Por el momento ese es mi reporte. Vuelvo contigo. Muy buena noche, Hugo. Es Elena Lozano desde Ciudad de México. Gracias, Elena, por tu reporte. Continuamos. El jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Heraldo Muñoz, confía en que la participación de la ciudadanía vencerán el temor y la intimidación que ha marcado este proceso electoral. Confiamos en que la participación y la movilización de la ciudadanía vencerán al temor y la intimidación. El voto de las y los mexicanos importa. Por ello, vayan a votar con entusiasmo y convicción democrática. Su voto será un mensaje contundente para quienes recurren a la violencia. Es fundamental que todas las fuerzas políticas del país demuestren su compromiso cívico con México, fomentando la tolerancia y el respeto.